Abrimos con esta noticia en desarrollo. El ejército de Estados Unidos confirmó que 2 personas murieron este jueves durante un ataque contra una embarcación sospechosa de narcotráfico en el Pacífico. El gobierno asegura que el bote navegaba por rutas conocidas del crimen organizado. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han condenado estos ataques, calificándolos de inaceptables y contra el derecho internacional. Hola, ¿qué tal? Soy Abel Álvarez. Gracias por acompañarme. Estas son otras de las noticias que estamos siguiendo muy de cerca aquí en 24 horas. Golpe fuerte a los mercados. La bolsa de valores y el Bitcoin cerraron con grandes pérdidas. Esto en una jornada marcada por ventas masivas en acciones y números negativos en el mercado laboral. Además, el Departamento de Seguridad Nacional podría quedarse sin fondos la próxima semana. Esto mientras los demócratas y republicanos chocan para aplicar nuevas reglas para agentes de ICE. También Cuba dice estar dispuesto a dialogar con Estados Unidos, pero en el exilio responden con desconfianza y exigen que el diálogo incluya derechos humanos. No se rinde y no se vende. Mensaje fuerte desde México. En el Día de la Constitución, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió la soberanía del país en medio de la tensión con Estados Unidos. Pero mire, continuamos con el caso de la desaparición de Nancy Guthrie, la madre de 84 años de la presentadora de NBC, Savannah Guthrie. Un hombre de California llamado Derek Kalela fue acusado este jueves de extorsionar a la familia en medio de la búsqueda. Las autoridades señalan que el sospechoso utilizó un número telefónico falso y, según una denuncia federal, envió un mensaje de texto a la hija de la víctima que decía lo siguiente: recibieron el Bitcoin que estábamos esperando de su lado para la transacción, haciéndose pasar por los secuestradores. Mientras tanto, la búsqueda de Nancy continúa y las autoridades aseguran que aún no hay sospechosos. Tuvimos un golpe fuerte a los mercados este jueves. La bolsa de valores, mire, cerró con pérdidas grandes y el Nasdaq retrocedió 1.59%. La caída fue el resultado de una combinación de malas señales. Una de ellas fueron los resultados de Amazon, cuyas acciones se desplomaron cerca de un 10% tras no cumplir con las expectativas de ganancias. Pero eso no fue todo. Bitcoin también se desplomó este jueves. Inicialmente, la criptomoneda se disparó tras la elección del presidente Trump, pero hoy marca su nivel más bajo desde noviembre. Ahora el miedo está sacudiendo la confianza de los inversionistas. Pero ¿qué viene ahora para la criptomoneda más popular del mundo? Vamos con Fernando Mejía, que nos explica un poco más. La criptomoneda o Bitcoin, como se le conoce popularmente, ha caído a su precio más bajo desde noviembre que fue elegido Donald Trump a la presidencia. La situación económica del país ha creado mucha incertidumbre entre los inversionistas. No le tienen confianza al presidente Trump ahorita. La economía está no está muy seguro con los impuestos, con las tarifas, con las guerras, con lo que pasó en Venezuela, Irán. Para los inversionistas, el hecho de que la ley Clarity, supuesta establecer las reglas y regulaciones del Bitcoin en el mercado, continúa estancada en el Senado, esto ha generado esa incertidumbre y la presión en el precio. Hay que tener mucho cuidado porque la volatilidad en el precio es bastante. Entonces, no hay que confiarnos. Si ya está en un precio, también, así como sube, la tendencia va a ser a la venta y a una corrección del precio. Muchos inversionistas vendieron durante el auge del Bitcoin en meses pasados y retiraron su dinero para invertirlo en algo más seguro y estable. El Bitcoin había vivido un fuerte impulso luego de la elección de Trump, ya que él era percibido como un promotor de esta moneda. Solo un mes después de su reelección, el Bitcoin alcanzó su valor más alto del mercado de su historia, superando los $100,000. A finales de octubre alcanzó su nivel más alto y llegó a costar $126,000. En este momento, en una caída que se veía venir, pero que no se pensó sería tan drástica, su valor se colocó en menos de $70,000. No hay seguridad en eso. Hay mucho riesgo. Cuando hay incertidumbre, inversionistas empiezan a retirar su dinero hasta que ellos comprenden y se sienten más seguros del futuro. Expertos consideran que, como suele ocurrir en este tipo de inversión tan volátil, el valor se establecerá momentáneamente y no se recuperará hasta que el mercado no se estabilice y le devuelva la confianza a los inversionistas. Fernando Mejía, Noticias Estrella TV.
Bueno, y otra de las razones de la caída del mercado fue el nuevo reporte del Departamento de Trabajo que reveló 6.5 millones de vacantes de empleo en los Estados Unidos. Este es el nivel más bajo en más de 5 años y una nueva señal de que el mercado laboral sigue perdiendo fuerza. Los despidos aumentaron ligeramente y el número de personas que renunciaron a sus empleos se mantuvo prácticamente sin cambios. Mientras tanto, un cambio clave golpea a miles de empresarios inmigrantes. A partir del 1 de marzo de este 2026, los residentes permanentes ya no podrán acceder a préstamos de la administración de pequeñas empresas. Vamos con David Medina, que nos tiene el reporte y, por supuesto, las reacciones a esta decisión. A partir del 1 de marzo, los residentes permanentes en Estados Unidos ya no podrán acceder a los préstamos federales otorgados por la Administración de Pequeñas Empresas, una decisión que dejará fuera a miles de pequeños negocios que dependen de este financiamiento para operar, crecer o sobrevivir. Un préstamo y sin intereses ayuda muchísimo cuando uno recién está empezando o el negocio no es muy grande. Entonces, cuando uno quiere, crecer, necesita hacer gastos, por ejemplo, en publicidad o en cambio de imagen o en contratar personal nuevo, cambiar los equipos. La medida, que fue confirmada en un memorando interno de la Administración de Pequeñas Empresas, indica que solo podrán calificar a los préstamos empresas que sean propiedad al 100% de ciudadanos estadounidenses que residan dentro del país. Con ello, se elimina cualquier posibilidad de acceso a empresarios con residencia permanente. Según ellos, quieren hacerlo para dar más oportunidades a americanos, pero es que los americanos nunca fueron limitados con esto. Especialistas advierten que la medida podría generar un impacto en las economías locales, especialmente donde los residentes permanentes tienen una fuerte presencia empresarial. Donde que no se prevé el impacto y efectos secundarios que tiene al lanzar ese tipo de iniciativas. Bueno, y el Departamento de Seguridad Nacional podría quedarse sin fondos la próxima semana. Esto en medio de un estancamiento entre demócratas y republicanos por las políticas de inmigración. Los demócratas proponen nuevas reglas. Veamos las más importantes. Primero, tener órdenes judiciales. Segundo, no usar máscaras. Tercero, respetar hospitales y escuelas y detener perfil racial para arrestar a personas latinas. Pero escuchemos a la congresista republicana de Florida, María Elvira Salazar. Aquí lo único que hay que hacer es cambiar las leyes de inmigración. Vamos a no concentrarnos en más nada. Vamos a solamente pensar que la ley, cuando la ley se cambia, el resto cambia. ICE y todo lo que son las directrices que recibe la gente de ICE de la Casa Blanca. Por eso el único que puede cambiar esta situación se llama Donald Trump. Es uno solo. Él es el que la va a firmar y él es el que va a mandar el mensaje al Congreso que él quiere ver una ley diferente. Y por eso yo le estoy presentando la ley Dignidad, que es salomónica, está en el medio, le da dignidad a esa gente que ha trabajado y que ha estado con nosotros, que no tienen papeles, pero que no tienen un récord criminal tampoco. No estamos hablando del Tren de Aragua, estamos hablando de las nannies, de los gardeners, estamos hablando de la gente que está piscando en los campos, estamos hablando de gente buena. Mientras tanto, el reloj corre hacia la fecha límite del 13 de febrero con el riesgo de que los fondos se acaben para el Departamento de Seguridad Nacional. Una encuestadora conservadora muestra malas noticias para el presidente Trump. Los números colocan al mandatario con 41% de aprobación frente a 57% de desaprobación. De hecho, otras encuestas muestran que la mayoría de los estadounidenses no apoyan sus acciones migratorias en las calles. Y desde Nueva York, Ángela González tiene más detalles. Un 65% de los estadounidenses desaprueban las acciones de ICE, la Agencia Federal de Inmigración y Control de Aduanas. Esto según una encuesta que se acaba de dar a conocer de Marista College. Según esta encuesta, un 60% desaprueba las acciones de ICE. Un 22% cree que está actuando correctamente y un 12% cree que no han sido suficientes sus acciones. En Nueva York, redadas en el barrio chino o en tiendas como Home Depot y otros lugares han desatado protestas en las afueras del edificio de ICE. Con el cambio del nuevo gobierno,
pues todo ha cambiado ahora. Miguel dice que las redadas han transformado el panorama de la ciudad y en lugares donde habitan y trabajan inmigrantes ahora lucen desolados. Gente que va a buscar material para trabajar, los estaban como arrestando, no sé, pidiendo identificaciones y si como se está haciendo en otros estados. Este es el Hotel Watson, otrora refugio de miles de inmigrantes que llegaron a Nueva York en busca de una mejor vida. Aquí estacionaban sus bicicletas, muchos trabajaban como repartidores de comida y así luce hoy, totalmente vacía. Las redadas terminaron por asustarlos. La encuesta concuerda con otra de Reuters Ipsos, que encontró que la aprobación de los estadounidenses de las políticas migratorias de Donald Trump se encuentra en su nivel más bajo desde su llegada a la Casa Blanca. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. La Casa Blanca presentó este jueves un nuevo portal para que los consumidores tengan acceso a medicamentos con descuento. Escucha, el presidente Trump calificó esto como una pieza clave de su plan para bajar el precio de las recetas médicas. El sitio promete reducir el costo de tratamientos populares, incluidos medicamentos para la diabetes y la pérdida de peso. Los precios de los productos son entre 150 y 350 dólares al mes para quienes pagan de su bolsillo. Y con esto nos vamos a una pausa. Cuando vuelva, Cuba dice estar dispuesto a dialogar con Estados Unidos, pero en el exilio responden con desconfianza y exigen que el diálogo incluya derechos humanos. Pues desde cuándo está el servicio y todo. Polémica en México tras revelarse la existencia de un salón de belleza que opera dentro del Senado. No se rinde y no se vende. En el Día de la Constitución, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió la soberanía del país en medio de la tensión con Estados Unidos. Los detalles cuando vuelva. Gracias por seguir con nosotros aquí en 24 horas. En Cuba, el presidente Miguel Díaz-Canel hoy dio una conferencia de prensa que sorprendió a muchos. Habló sobre una resistencia creativa, pero también de una apertura al diálogo con el gobierno de Estados Unidos. Sus palabras, obviamente, provocaron diversas reacciones. Vamos hasta Miami. Anthony Belchi nos tiene la historia. Cuba ha dado un giro en su narrativa y ahora su presidente Miguel Díaz-Canel dice que está dispuesto a entablar un diálogo con Estados Unidos. Hemos encontrado que hay muchas cosas en las que podemos trabajar juntos, sin prejuicio. Ha reconocido que la isla atraviesa un momento complejo, marcado por una aguda escasez de combustible y cortes de energía, pero Díaz-Canel recalca que cualquier acercamiento deberá hacerse sin presiones ni condiciones que impliquen la injerencia en asuntos internos de la isla. En una posición de iguales, en una posición de respeto a nuestra soberanía, a nuestra independencia, a nuestra autodeterminación. Desde el exilio, estas señas son recibidas con cautela y escepticismo. Líderes de la diáspora cubana creen que tras estos gestos, el gobierno de La Habana no quiere abordar temas centrales sobre derechos humanos y bienestar para la población. No quieren hablar de cosas fundamentales como la liberación de los presos políticos, por ejemplo, la reforma del sistema político, la reforma del sistema económico. Ellos tienen ya que hacer otra cosa, porque el pueblo cubano es el que se está muriendo de hambre, se está muriendo de las necesidades más básicas que tienen que tener ellos allí. Por lo que abrir canales de diálogo podría ser solo una estrategia para ganar tiempo. Y si escuchamos el discurso es promesas y promesas de todo lo que van a cambiar, del combustible, de esto, de aquello, en el futuro. Eso ha sido una constante a través de todo este tiempo. Sin embargo, yo creo que el tiempo se les acabó. Yo creo que cualquier persona con apellido Castro en primera o segunda instancia y cualquiera de los más cercanos han de estar considerando su salida. Con el combustible al límite, Cuba deja abierta la puerta a un posible diálogo con Estados Unidos, pero por ahora no hay negociaciones formales. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. Y en el Día de la Constitución Mexicana, la presidenta Claudia Sheinbaum lanzó un mensaje en defensa de la soberanía del país. Esto en medio de la tensión con Estados Unidos por temas de seguridad y las amenazas del presidente Trump contra los cárteles del narcotráfico. El mensaje fue claro: México no se arrodilla ni acepta intervenciones extranjeras. Y desde México, Víctor Blázquez tiene más detalles.
En el Día de la Constitución Mexicana, que celebra 109 años, la presidenta Claudia Sheinbaum apeló a una nueva defensa de la soberanía del país en referencia al contexto político que tiene en materia de seguridad con Estados Unidos y ante la amenaza del presidente Trump de atacar a los cárteles de la droga mexicanos por tierra. Este fue el mensaje que hizo alusión. México no se doblega, no se arrodilla, no se rinde y no se vende. En el Teatro de la República de Querétaro, donde se reunieron los titulares de los tres poderes de la Unión y gran parte de la clase política del país, el gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Curi, aprovechó para reforzar el respaldo a la presidenta. No está sola, cuente con nosotros, lleve firme el timón, que juntos vamos a superar la tempestad. Cada vez que se escuchaba la palabra soberanía, todos aplaudían. México no acepta dictados extranjeros, no admite instrucciones de nadie, no pacta su integridad y jamás nuestra dignidad. Hace un año, la presidenta Sheinbaum promovió cambios a los artículos 19 y 40, que meses después fueron aprobados por los legisladores. La presidenta destacó su contenido. El pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de su integridad, independencia y soberanía, tales como golpes de Estado, injerencia en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo. Cabe destacar que para la presidenta Sheinbaum las modificaciones más recientes a 2 de los artículos de la Constitución fortalecen la de 1917, donde México es un país libre en decisiones y soberano en su territorio. En Ciudad de México, Víctor Blasquez, Noticias, Estrella TV. Polémica en México tras revelarse la existencia de un salón de belleza que opera dentro del Senado. Mírelo. Pues desde cuándo está el servicio y todo. Periodistas sorprendieron a una senadora del Partido Verde dentro de la oficina, quien minimizó el hecho. La presidenta del Senado informó que el servicio de estética no se suspenderá porque cada legisladora paga por su maquillaje o peinado. Y la Asamblea de Venezuela aprobó este jueves un proyecto de amnistía que podría liberar a cientos de personas encarceladas por participar en protestas o criticar a figuras públicas. La amnistía se aplicaría a delitos cometidos desde 1999. Sin embargo, excluye a quienes hayan cometido crímenes como violaciones de derechos humanos, homicidio, corrupción o narcotráfico. Con esto nos vamos a otra pausa. Al volver, alerta nuclear. El presidente Trump confirma que no renovará el tratado con Rusia que limita armas atómicas. El acuerdo vence este jueves y Washington y Moscú quedarán sin restricciones. Los detalles cuando vuelva. El presidente Trump afirmó que no extenderá el último tratado que limita las armas nucleares entre Estados Unidos y Rusia. El acuerdo expira este jueves y limita el poder de armas nucleares de ambos países. El mandatario asegura que puede reemplazar el acuerdo con un pacto que también incluye a China. Con la expiración del tratado en este jueves, ahora Washington y Moscú quedan por primera vez en este siglo sin límites sobre sus arsenales nucleares. Un tremendo golpe se llevó un luchador que se lanzó desde un segundo piso en una vecindad de la Ciudad de México. Vamos a ver el momento. El gladiador se encaramó en un barandal y cuando se aventó, esta se dio, por lo que se fue directo al piso. Sus compañeros corrieron de inmediato a auxiliarlo. Todos daban el espectáculo a ras del piso, que solo tenía una lona. No se informó sobre el estado de salud del luchador. Y hoy en la red de túneles del metro en Valencia, España, se coló un jabalí que provocó retrasos en 2 líneas. El animal fue captado corriendo entre las vías y se advirtió a los trenes
aminorar la velocidad porque estaba desorientado y saltaba de un lado a otro. Más tarde, personal del metro logró localizar al jabalí, lo acorraló y pudo atraparlo, por lo que se reanudó la circulación de los convoyes. En España celebraron una despedida de soltero en la que aprovecharon para burlarse de Nicolás Maduro. Los amigos con chamarras de la DEA vistieron al novio con los colores de la bandera de Venezuela y realizaron un supuesto operativo en el que capturaron al depuesto presidente de Venezuela. El divertido evento tuvo lugar en un bar de la ciudad de Córdoba y rápidamente se viralizó en redes sociales. Y con esto vamos llegando al final. Soy Abel Álvarez. Gracias por informarse conmigo aquí en 24 horas.